La caótica realidad sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. En la noche del viernes 5 de abril, en un hecho que no podemos menos que referir como vergonzoso, siniestro y descalificador, policías del Ecuador entraron a la Embajada de México, violentaron y humillaron los forajidos uniformados a la persona del embajador Roberto Canseco y se llevaron a Jorge Glass, que tenía asilo en esa sede diplomática. Seguramente no nos creen y es lo más normal del mundo ante hechos inverosímiles como los que les resumimos. Pudimos acceder a un video de 42 segundos que ratifica todo lo que sintéticamente les contamos. Vamos a las imágenes. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser. Luego de ver cientos de veces las imágenes del asalto, no podemos aún salir de nuestro asombro y la náusea nos invade por lo que creíamos que era inconcebible, más entre países hermanos de la región. Ese señor canoso que ven allí es el embajador de México en Quito, Roberto Canseco, con quien desde Locomoción Televisión nos solidarizamos en lo que deben haber sido los momentos más violentos y más sin sentido de su vida. No son imágenes del terrorismo islamista, es la imagen de unas fuerzas de seguridad de un país sin justicia y de lo que se llama América Latina. Vayamos a la palabra del embajador de México en Ecuador a pocos minutos de que la policía lo liberara y dejara de violar todos sus derechos humanos. Vamos a las imágenes. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo, no. Que esto pueda pasar? Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto Canseco. Venga acá, venga. La excusa para este atropello impresentable es que México le dio asilo político al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Por esa banalidad impropia de gente más o menos civilizada, asaltaron una sede diplomática, atacaron al embajador y se llevaron al político que investigaban. El presidente del Ecuador es un Milei o más bien un Bukele, de esos que surgen cada tanto por allí. Sabemos que ese país ha dado los especímenes presidenciales más raros y siniestros a la vez, entre fines del siglo pasado y lo que va de este. Luego de que se viralizara la noticia y las declaraciones del embajador ya empezaran a dar vuelta al mundo, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, emitió un comunicado tratando de justificar lo injustificable y lo que hoy toda la comunidad internacional repudia.
Presidencia de la República del Ecuador, 5 de abril de 2024. El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementales de continuarse o condonarse los actos que interfieren con el Estado de Derecho y la soberanía nacional o con temas de injerencia en los asuntos internos del país. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass, y conceder asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. La canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo este sábado 6 de abril en conferencia de prensa que las fuerzas de seguridad irrumpieron este viernes en la Embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, debido a un riesgo real de fuga inminente. Imaginamos que esta señora llegó a ser canciller en la Academia de Diplomáticos de Pase y Revuelva. El mundo los ha repudiado y esta gente escupe para apagar el incendio. No podemos menos que repudiar la actitud petulante, bárbara y desubicadamente siniestra del gobierno del Ecuador sobre el particular. Nada de disculparse, eso no hacen estos John Wayne Gacy que las ciudadanías ponen a manejar el Estado. Sin más, esperando que soporten la náusea. Vamos a las imágenes. El 29 de febrero del 2024, la Cancillería solicitó a la Embajada de México, con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la autorización de la Embajadora de México para que la Policía Nacional pueda cumplir con la orden de captura dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, la cual fue negada. Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó unas declaraciones muy desafortunadas, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones del 2023 y va analizando el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando nuevamente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Fue por esta razón que el gobierno de la República del Ecuador decidió, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito. Frente a este hecho, el presidente de México se ratificó en sus declaraciones, afectando la estabilidad democrática, soberanía y dignidad del Ecuador, y paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el gobierno mexicano decidió otorgarle el asilo político. Para el Ecuador, la concesión de asilo diplomático al ciudadano no solo es un acto ilícito de México en el contexto de las mencionadas disposiciones de las convenciones sobre asilo, también contraviene el artículo 41, numeral 3 de la Convención de Viena, ya que los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. Reitero de manera categórica que el Ecuador es un país respetuoso del derecho internacional, en el cual no se persigue a persona alguna por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, en acatamiento a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República. Adicionalmente,
México debió cumplir las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2002 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El Gobierno Nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Muchas gracias. Volviendo siempre para seguir contándote la realidad desde nuestra visión caótica y realista.